Hola, buenas noches. Gracias por esperar a aquellos que están empezando a conectarse. Tuvimos algunos inconvenientes, pero ya estamos aquí, gracias a Dios, para transmitir en vivo una vez más este lunes de Desenmascarando al Catolicismo Romano. Gracias a Dios que pudimos llegar con bien. Demasiado tarde, ustedes saben que si hay algo que a mí no me gusta es la impuntualidad. Soy una persona muy respetuosa del tiempo de los demás, pero bueno, a veces es por causas de fuerza mayor y esta vez fue una de esas. Así que, pues, una disculpa, estamos 15 minutos tarde, pero aún así, aunque hubiera empezado exactamente a las 8, iba a comentarles que tienen que prepararse porque vamos a tener un estudio, yo creo que un poco largo. Eh, si es la voluntad de Dios, pues lo daremos en esta sola sesión, pero pues si no, lo daremos en dos. Hoy vamos a empezar como quedamos la semana pasada, a ver los sacramentos, ¿verdad? Y vamos a estar en el orden de la que la misma Iglesia Católica los presenta en el catecismo. Y esta noche pues vamos a ver el bautismo, ¿verdad? El bautismo para salvación. Pero, pues sí, este episodio número 17 tiene un título todo lo contrario. El bautismo no salva. Ahora tendremos que estudiar muy a fondo, ¿verdad? Porque es una de las doctrinas más complicadas en el ámbito religioso y no complicado porque la Biblia es muy clara en todo lo que dice. Sin embargo, pues se complica porque es una de las doctrinas que más eh, polémica puede causar dentro de la religión católica, pero pues a la luz de la Biblia nada tiene que hacer. Y estaremos analizando con calma cuáles son también los versículos que ellos tienen como sustento para hablar de la forma en la que ellos hablan acerca del bautismo, pero pues nos daremos cuenta a la luz de la palabra de Dios que también son interpretaciones equivocadas, hay una mala exégesis. Entonces pues nos vamos a tomar tiempo para analizar primeramente qué dice el catecismo, qué dice la misma Iglesia Católica acerca del bautismo y de la salvación. Lo estaremos comparando con algunos versículos de la Biblia, pues para saber si es verdad o no, que es como ellos dicen. Y pues más adelante también estaremos hablando de un tema muy importante que es el bautismo en los niños, puesto que, bueno, como cada uno de nosotros sabemos, si conoces la religión católica, nos damos cuenta de que el bautismo pues viene cuando eres un pequeño bebé, ¿verdad? Entonces, a diferencia de nosotros los evangélicos, de los que ponemos atención en la palabra de Dios, pues nuestro bautismo viene después de nuestra conversión, después de ser sellados con el Espíritu Santo. Así que, pues bueno, vamos a estar un poco en debate y pues históricamente esto también es uno de los fundamentos por los cuales Martín Lutero en su momento redactó las tesis que contravenían todas las ordenanzas y todas las liturgias del catolicismo, incluyendo el bautismo, puesto que pues no estaba por supuesto enclavado en la Biblia de la forma en que la religión lo practicaba y había sido eh, pues él juzgado, ¿verdad? Porque también se rebeló, protestó y de ahí el nombre de protestantismo porque protestamos, ¿verdad?, de cómo se llevaba la vida espiritual y cómo se encargaban las autoridades eclesiásticas o el magisterio de manipular a las personas y teniendo en cuenta que la palabra de Dios pues no estaba, discúlpenme, traducida pues para el vulgo, ¿verdad? Para todas las personas pues podían hacer con ella la interpretación que quisieran o simple y sencillamente no leerla pues para inventar y crear sus propias leyes como así lo demuestra el catecismo. Así que pues vamos a orar, vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Eh, Vamos a estar hablando mucho acerca de las diferentes percepciones del bautismo, así que necesitamos y solicitamos en este momento la ayuda del Espíritu Santo. Señor, que seas tú hablando, que seas tú mostrándonos
tu verdad en tu palabra, Señor, puesto que no hay verdad absoluta, sino solo la palabra de Dios, que es la Biblia. Lo que podamos opinar, lo que podamos pensar, todo lo que podamos, pues a lo mejor crear, Señor, por conveniencia, una vida espiritual que no esté basado ni sustentado en el piso firme que es tu palabra, pues Señor, ha de ser desechado, porque nada puede estar por encima de la Biblia, nada puede estar por encima de la Escritura, nada puede estar encima de tu propia palabra, Señor. Tú mismo eres fiel a ella. No hay necesidad que nosotros busquemos en religiones, que busquemos en sectas, en corrientes filosóficas, en corrientes espirituales que no están basadas en tu palabra, puesto que al final, aunque parecieran inofensivas, Señor, solamente nos están alejando cada vez más de ti. Que tu Espíritu Santo hoy nos muestre toda verdad para que podamos comprender cada una de estas doctrinas que estamos descubriendo, Señor, a la luz de tu palabra, para que los ojos de quienes han sido engañados, atados y controlados por las religiones sean abiertos y que tu luz resplandezca ante sus ojos espirituales y puedan amarte, Señor, y conocerte como nosotros lo hacemos. Te pedimos que seas tú en este estudio, en el nombre de Jesús oramos, amén. Y bueno, pues amén. Vamos empezando pues, ahora sí que como pues, por el principio, ¿verdad? Como normalmente debe de ser. Y bueno, hay muchas cosas de que hablar, como te decía en un inicio, acerca del bautismo. Y en cuanto a la religión católica, pues esta parte de los sacramentos, ellos aluden y consideran que es para pura salvación, ¿verdad? O sea, que en el bautismo, pues se encuentra la salvación. Y la Biblia, pues no nos enseña eso, ¿no? El bautismo en realidad sí es una de las ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia, pero nunca se habló en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento que tendría que ser pues para salvación, ¿verdad? Mateo 28, 19 y 20 nos enseña que debemos ir como lo que se conoce como la Gran Comisión y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo, enseñándoles que guardemos todas las cosas que nos ha mandado y que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque esto pues es una promesa y es una ordenanza pues fundamental, obviamente tiene su forma de ser y tiene su forma de llevarse a cabo. Hay instrucciones específicas justamente para el bautismo, para que obviamente no salgamos de ahí como suele hacer la religión católica y podamos cumplir con esta ordenanza y con esto que Jesús mismo nos mandó. Es importante decir que sí, el bautismo es algo importante dentro de nuestra vida espiritual, pero también tenemos que ser muy sabios y muy prudentes, entendiendo que no todo como se lleva a la práctica está en el contexto en el que a Dios le agrada y que hay muchas cosas que no debemos de practicar y otras cosas como por ejemplo el bautismo que es a todas luces, pues instituido por Dios mismo, sí es verdad, lleva una forma de realizarse y que aun cuando no llegue a realizarse, pues tampoco tiene, ¿cómo se puede decir? Pues tampoco tiene una consecuencia grave como lo esgrime la religión católica, ¿verdad? Es decir, no quiero que me malinterpreten, porque no se trata de decir, bueno, no pasa nada si no te bautizas. No, hay una razón por la cual nosotros nos hemos bautizado y es una decisión que tú tienes que tomar. Seguramente al final del estudio del bautismo comprenderás más de lo que te estoy hablando, pero pues vamos a encontrar a lo largo y ancho de la vida cristiana y por supuesto con ejemplos completamente prácticos y algunos completamente explícitos dentro de la palabra de Dios de personas que están en el reino de los cielos, forman parte del reino de los cielos, no de la condenación eterna y que no fueron bautizados. Así que pues en principio pues ya estamos encontrando algunas contradicciones, ¿verdad? Acerca de lo que dice la religión católica que es el bautismo. Y bueno, como siempre lo hemos hecho cada lunes, vamos a enfocarnos en el catecismo, que es la ley, por decirlo de esa forma, que rige todas las doctrinas de la Iglesia Católica y sus prácticas. Entonces, en el catecismo, en el artículo 1257, dice lo siguiente, pongan mucha atención, el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación.
Ellos, la Iglesia Católica, ya sostienen que el bautismo es sí o sí para que nosotros podamos ser salvos, para que no pertenezcamos al reino de las tinieblas, sino para que pertenezcamos al reino de los cielos. Y además dicen que el Señor mismo fue el que lo afirmó. Lo vamos a ir viendo porque pues el Señor en realidad no está de acuerdo con esta declaración. La Biblia a nosotros nos enseña de una forma clara que la salvación es un don o un regalo que ni siquiera pudimos comprar ni adquirir de otra forma, sino por la misericordia de Dios como algo gratuito, ¿verdad? Que no podemos para nada ni de ninguna forma, como lo hemos hablado en los episodios anteriores, pues comprar. Así que esta doctrina es una vez más creada de esta forma por el catolicismo, porque, repito, Dios mismo sí instituye el bautismo, pero como lo hace la religión católica, no es como está en la palabra de Dios. El artículo 1257 dice también, la Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada a la bienaventuranza eterna. ¿Ven qué cosa tan tremenda? La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo, no hay otro para asegurar la entrada a la vida eterna, a la bienaventuranza. El artículo 1212 dice, en efecto, los fieles renacidos en el bautismo son aquellos que alcanzan la bienaventuranza. 1213, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia. Todos estos artículos que acabamos de leer, estas dos partes del 1257, el 1212 y el 1213, están completamente en contra de lo que dice la palabra de Dios. La enseñanza de la Biblia es completamente diferente, ¿verdad? Juan 1:12 en principio nos enseña, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ninguna forma dice, para nada la Escritura, ni el apóstol Juan, que tendría que ser aquellos que fueron bautizados. Vamos a ver qué dice la Biblia de nuestros amigos católicos. Dice Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, ¿verdad? La Torre Samad, la Biblia católica que usamos para apoyarnos en este estudio, dice exactamente lo mismo. La única forma en la que nosotros podemos ser llamados y hechos hijos de Dios es a través de la recepción de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque Juan 14:6 dice que no hay otra manera de llegar a Dios sino solo a través de Jesucristo. Entonces, aquí encontramos el artículo 1257 en contraposición con Juan 1:12 ya no concuerdan, ¿verdad? Porque ambos dicen que hay un solo método de salvación. La iglesia dice que no conoce otro medio más que el bautismo, pero Dios dice en su palabra que la única forma en la que dejemos de ser creación de Dios para convertirnos en hijos es a través de Juan 1:12. Amigo católico, amiga, ¿tú a quién prefieres creerle? Entiendo, como lo hicimos desde hace 17, 18 semanas, quizá más, cuando empezamos a hablar del origen del catolicismo y que pudimos estudiar cuáles son las formas en las que la Iglesia Católica lleva su vida espiritual, y en primer lugar está el catecismo, después la tradición y hasta el último la Biblia. Por supuesto que tú podrías decirme ahorita, el artículo 1257 en contra de Juan 1:12, no, pues yo me voy por lo que dice el catecismo, ¿verdad? Y el 1212 también. Dice, por el bautismo somos liberados del pecado, el artículo 1213, y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia. Una vez más, esto contradice por completo a Juan 1:12, porque dice que nosotros encontramos la regeneración cuando recibimos al Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos salvos es porque recibimos a Jesús que mora en nuestro corazón, y como dice Juan 3:16, creemos en el Hijo de Dios. Y como dice, creemos que en su nombre y que Dios le ha levantado de entre los muertos. Ese mismo poder es el que ahora mora en cada uno de nosotros. Entonces, una vez más, se contrapone. Pero a pesar
de que existen los versículos en la palabra de Dios, incluyendo en la Biblia católica, que nos da el único y exclusivo método de salvación, la Iglesia Católica dice que no, que es el bautismo el que en realidad salva. Más afirmaciones de los católicos, 1265 artículo del Catecismo dice, el bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva creación, es decir, del nuevo. Un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con él en el templo y el Espíritu Santo. Artículo 985. Por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. O sea, pues es que vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿para qué Jesucristo se colgó en la cruz del Calvario y dio hasta la última gota de su sangre por nuestro rescate, como dice la Biblia? Si nada más entonces se trataba de que fuéramos salpicados por agua bendita, bañados así en la cabeza con un poco de agua, etcétera, puesto que eso es lo que a nosotros ya nos hace parte del reino de Dios, nos quita todos los pecados, nos adopta en el reino de los cielos, ¿verdad? Nos convierte en el templo del Espíritu Santo desde bebés. ¿Verdad? Y dice que por los bautismos todos los pecados son perdonados, el original y todos los pecados personales ya me son perdonados, ¿no? Pregunto a un niño de 8 semanas de nacido que pudo haber pecado, el pecado original. Híjole, yo a veces creo que ni hay tanta conciencia de cuál fue el pecado original, y aunque es verdad que traemos con nosotros toda la humanidad, es una raza caída a causa de Adán y Eva y del pecado original, o sea, dice que el bautismo, de la forma en como la Iglesia Católica lo lleva a cabo, nos perdona incluso de esto. Estas doctrinas, o sea, finalmente violan todas las enseñanzas y los innumerables versículos que hablan del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. Ya lo vimos cuando analizamos la confesión auricular, cuando analizamos la confesión al sacerdote, que esto es completamente falso, que eso es solamente un medio de control social, espiritual y político. No puede lograrse un perdón de pecados si no es a través de la sangre de Jesucristo. No podemos ser purificados si no es a través del sacrificio y la sangre de Jesucristo. No podemos ser nueva creación como nos enseña la Escritura, de que ahora somos nueva creación y que aquí todas las cosas son nuevas, si no es a través de la adopción, pero como Dios dice, y no a través de un catecismo o de lo que se le ocurrió a alguna religión, alguna secta o alguna filosofía. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7 dice que es solamente a través de Jesucristo y por la redención en su sangre. Nunca dijo el apóstol Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Lucas, ni Mateo, ni ningún apóstol dijo, ni Jesucristo mismo dijo que era a través del agua, que era a través del bautismo. Ya estoy seguro que ahorita están diciendo, claro que dijo que el que no nace de espíritu y agua no puede ver el reino de Dios, no puede pertenecer. Con calma, porque no hay tantos versículos que están tan fuera de contexto, y aquí los vamos a analizar con la ayuda del Espíritu Santo para que nos quede muy claro de qué está hablando. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Una vez más, artículo 1265, artículo 985, versus Efesios 1:7. ¿A cuál quieres creerle? Esto es la palabra de Dios, infalible, inerrante, el manual de vida escrito por el mismo Dios. Sí, familia, escrito por hombres. Pero cuando digo escrito es porque fue inspirado por el Espíritu Santo, como nos lo revela Pedro en sus cartas, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le creemos?
El bautismo no solamente purifica de todos los pecados pasados, presentes, futuros, el original, nos hace miembros, nos hace herederos, nos ha adoptado Cristo, nos ha adoptado Dios, estamos ya libres de condenación, estamos libres de pecado. Los bautismos, el bautismo me hace coheredero juntamente con Cristo. Y Efesios 1:7, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y si tuviéramos entonces que hacer caso, que el bautismo es el que me da todo el perdón y me da acceso a la vida eterna y a la salvación, el artículo 1265 y 985 están contradiciendo por completo lo que la misma, aparte de la Biblia naturalmente, la misma religión católica y su mismo catecismo habla acerca de la confesión de pecados y de la categorización que tienen y los grados de pecado y las penitencias. Pero si tenemos que hacer justamente caso de esto, ¿por qué tendríamos nosotros que pedir, que hacer, como estaba diciendo, que hacer una confesión de pecados y pagar una penitencia, si lo que me está diciendo es que como a mí ya me echaron agua y a mí ya me salpicaron con agua, entonces yo tengo acceso al reino de los cielos? Eso solamente sucede con la sangre de Jesucristo. Y aún así uno tiene que ser humilde para reconocer nuestras fallas y nuestros pecados delante de Dios, humillarse y pedir perdón por cada uno de ellos. Y aún así, por soberbia, si alguien es sellado por el Espíritu Santo, si está por una mala racha o está en una actitud de soberbia, de rebeldía, esa salvación ni siquiera se pierde. Es más, podría alguien morir en rebeldía, ¿verdad? Portándose mal, cometiendo algún pecado, practicando algún pecado, pero siendo sellado por el Espíritu Santo. Y esa persona jamás pidió perdón. Esa persona, no por haber pedido perdón o no haberlo hecho, no por haber sido bueno o haber sido malo, sino por, como dice Efesios, la redención en la sangre de Cristo y el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, abren las puertas del reino de los cielos. Pero no así con el catolicismo, entonces ni siquiera están de acuerdo. Lo voy a decir a lo mejor con términos más claros, sin que esto se malinterprete, sin que esto te dé a ti oportunidad ni interés de que practiques un pecado. Según la Iglesia Católica, si te bautizas, eres perdonado de todos tus pecados y tienes la salvación. Pero también dice la Iglesia Católica que si pecas y no te confiesas y no haces penitencia y no pagas las indulgencias, te vas al purgatorio a ver cuánto tiempo ahí te mantienes purificando. Es decir, sí perdiste la salvación. Luego entonces el bautismo no lo salvó. Intentó salvarlo, pero no pudo, según la misma religión católica. A diferencia de lo que dice la Biblia, nosotros cuando somos salvos y somos seguros de la salvación, aún a pesar de nuestra carnalidad, de nuestra mundanalidad, de nuestros pecados, de nuestras rebeldías. No perdemos la salvación, podemos incluso morirnos en pecado y aún así entrar al reino de los cielos, porque no es por nosotros. La seguridad de la salvación es por la obra redentora de Dios, la obra redentora de Cristo, el sello del Espíritu Santo, no por lo bueno o malos o más o menos que seamos, ni incluso por nuestra confesión de pecados cuando caemos o cuando estamos practicando. Y repito, esto no es oportunidad para que digas, entonces yo ya soy cristiano, me voy a dedicar a pecar porque Bruno me dijo que yo no pierdo la salvación porque ya soy hijo de Dios. Y sabes qué, eso es verdad, pero si tú tienes ese pensamiento, entonces yo dudaría de tu salvación. Hashtag. No convertir la libertad en al libertinaje. No podemos pisotear la sangre de Cristo, pero si nosotros tenemos esa intención, yo dudaría muchísimo de tu salvación. Si el bautismo, como esgrime la Iglesia Católica, fuera necesario para la salvación, pues quitemos 1 Corintios 1:17. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces los católicos tendrían que decir, Pablo no quiso bautizar a la gente, los condenó a perdición, los condenó al infierno, siguen teniendo el pecado original, siguen teniendo todos sus pecadotes, se van a ir al infierno porque Pablo no los quiso bautizar, solamente vino a predicar, pero no nos dio el método de salvación que era el bautismo. Eso es lo que está diciendo la Iglesia Católica. 1 Corintios 1:17. Dice así, en su Biblia, por supuesto.
Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio y a predicarle sin valerme para eso de la elocuencia de las palabras o discursos de sabiduría humana, para que no se haga inútil la cruz de Jesucristo. Esto dice tu Biblia, amigo católico. Esto dice tu Biblia. Porque no me envió Cristo a bautizar, no me envió Cristo a salvarlos, ¿verdad? A compartirles el método de salvación. Eso es lo que entonces la Iglesia Católica está diciendo. Sino a predicar el Evangelio y a predicar sin valerme para eso de la elocuencia de palabras o discursos de sabiduría humana, justo como está formado tu catecismo. Palabrería y discursos solo de interés humano, ninguno espiritual. Para que no se haga inútil la cruz de Jesucristo. En términos claros, están haciendo inútil, como te dije hace un momento, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué se colgó ahí si se podían bautizar y ser salvos? ¿Para qué se colgó ahí si yo pudiera ganar en el reino de los cielos portándome bien, pagando indulgencias, caminando de rodillas a Chalma, cargando mis santitos, tatuarme a la Virgen? ¿Para qué se colgó Jesucristo de la cruz del Calvario y entregó su vida, como dice la Biblia, en rescate por muchos? ¿Qué tal? Primera de Corintios 1:14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. ¿Cuál habría sido la razón para que entonces Pablo dijera, le doy gracias a Dios de que no los bauticé y ustedes se van a condenar al infierno? No, hay una razón, por supuesto. Pero no era prioridad del apóstol Pablo, que fue un apóstol verdadero, no como los que ahora se hacen llamar apóstoles. Un apóstol verdadero, luego un siervo de Dios, luego un prisionero de Jesucristo. Así se presentó Pablo, el gran león de Dios. Y dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de nosotros he bautizado. Hay un contexto, pero no nos vayamos más allá. O sea, les doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado. En términos católicos tendría que decir, doy gracias a Dios porque a todos los mandé al infierno. Doy gracias a Dios porque ninguno de ustedes alcanzó la salvación, puesto que no los bauticé. Juan el Bautista, Mateo 3:2, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se arrepentían y después se bautizaban. Primero venía el sello, primero venía la regeneración y después el testimonio público del bautismo, como lo vamos a estar analizando cuando nos toca analizar qué sí es. Porque estamos comparando lo que dice la Iglesia Católica con respecto al bautismo a la luz de las Escrituras, también a la luz del catecismo, por supuesto. Pero yo no te puedo dejar, amigo católico, hermanos en Cristo, sin decirte también qué es entonces y cómo es verdaderamente. Entonces, a nosotros nos enseña como en Mateo 3:2, en Mateo 3:6, cuando hablaba Juan el Bautista, primero era el arrepentimiento, primero era reconocer que somos pecadores, primero era pedir perdón a Dios y después venía el bautismo, y el bautismo no por aspersión, no por salpicadura, no por un chorrito de agua en la cabeza, cuando ni conciencia tienes. ¿Cómo es posible? Esto lo vamos a hablar más a fondo, si no hoy, la siguiente semana, pero ¿cómo seguir el bautismo bíblico, el bautismo que el mismo Jesús aprobó al acercarse a Juan y decirle que era necesario que le bautizara, cuando primeramente tendría que haber una convicción de pecado, recibir a Jesucristo, saber que ahora somos sus hijos, empieza la regeneración de nosotros y después damos testimonio público con el bautismo de nuestra fe en el Señor? ¿Cómo podría ser un bebé de meses, de semanas de nacido, estos pasos bíblicos? Pues no. Y no era un aspersor, no era una salpicada, no era un chorrito de agua. La palabra bautismo significa sumergir por completo. Sumergir por completo, familia.
Esto justamente es una de las más grandes diferencias, o sea, el bautismo por aspersión, como se define en la Iglesia Católica, o el bautismo por inmersión, como lo define la misma palabra de Dios. Y hay pruebas además. Vamos a Hechos, al libro de Hechos. Terminando los 4 evangelios, viene el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 8. Nos narra una historia maravillosa. Y miren, Hechos 36, dice así: siguiendo su camino llegaron a un paraje en que había agua. Bueno, te pongo en contexto. Obviamente estábamos hablando de la historia de Felipe y el etíope, ¿verdad? Cuando ellos hablaban acerca del bautismo, de que el etíope se quería bautizar. Eh, es más, lo voy a leer, me voy a tomar el tiempo, pues por supuesto, de leerlo para que quede todavía mucho más claro. Vamos a poder comprender un poco aquí, ahorita retomo el tema de la salvación, pero vamos a comprender un poco aquí cómo el bautismo no es por aspersión, es por inmersión. A ver, dice el versículo 29 de Hechos 8, entonces dijo el Espíritu a Felipe, oigan, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, date prisa y arrímate a ese carruaje donde estaba el etíope. Acercándose pues Felipe a toda prisa, oyó que iba leyendo en el profeta Isaías y le dijo, ¿te parece a ti que entiendes lo que vas leyendo? El etíope iba en su carruaje, el Espíritu Santo le dice, oye, ve y predícale, ¿verdad? Ve y predícale acerca de mí, acerca de las buenas nuevas. Y entonces Felipe va y se acerca al carruaje y ve al etíope que estaba leyendo el profeta Isaías. Él ya era creyente del Señor, ¿verdad? Dice, ¿cómo lo he de entender? Le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope contesta en el versículo 31, ¿cómo lo he de entender? Respondió él, si alguno no me lo explica. Rogó pues a Felipe que subiese y tomase asiento a su lado. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este. Como oveja fue conducido al matadero y como cordero que está sin hablar, sin balar, en manos del que le trasquila, así él no abrió su boca. Después de sus humillaciones ha sido libertado del poder de la muerte, a la cual fue condenado. Su generación, ¿quién podrá declararla, puesto que su vida será cortada de la tierra? A esto dijo el eunuco a Felipe, dime tú, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe, entonces, versículo 35, tomando la palabra y comenzando por este texto de la Escritura, le evangelizó a Jesús. Siguiendo su camino llegaron a un paraje en el que había agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impedimento hay para que yo sea bautizado? Ninguno, respondió Felipe, si crees de todo tu corazón a lo que dijo el eunuco, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandando parar el carruaje, bajaron ambos, Felipe y el eunuco, al agua y Felipe le bautizó. Esta palabra que se utiliza en el bautismo es batipste, que es sumergir. Bajaron al río. A ver, vamos a usar la lógica. ¿Ustedes creen que en este carruaje, donde incluso cabía también Felipe porque se sentó a su lado y lo llevaban de un lado a otro al eunuco etíope, ¿ustedes creen que no tenía agua? ¿Por qué no le pudo haber dicho, no me puedes echar tantita agua? ¿No me puedes salpicar y bautizarme? ¿No me puedes aventar así agüita en mi cabeza? O sea, no, él entendía, ¿verdad? Porque la original palabra, ellos no necesitaban traducción porque evidentemente estaban hablando de que estamos hablando de que la palabra de Dios se escribió en el Nuevo Testamento en griego, pues entendían la palabra original, que es baptisto, que significa inmersión. Entonces dice, y el eunuco al agua y Felipe le bautizó. Así que salieron del agua, salieron, es decir, estaban adentro, al menos si tú quieres a las rodillas, a la cintura, al pecho, quizás hasta el cuello, pero salieron, tuvieron que sumergir al etíope, si fuera absolutamente verdad. La aspersión no hubiera habido necesidad, repito, de ningún río. Así que salieron del agua. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco, el cual prosiguió su viaje rebosando de gozo. ¿Qué tal? Esta es una clara evidencia de que el bautismo, además de una forma material, de una forma visible, de una forma en la que nosotros podemos formar parte de manera tangible, ni siquiera es como la religión católica lo enseña. La Biblia enseña que el bautismo debe realizarse, repito, incluso después de la salvación.
y no como requisito para salvación cuando, por ejemplo, el carcelero de Filipos preguntó, señores, es menester que yo haga, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Pablo y Silas le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. Y tomándolos aquella misma hora de la noche les levantó, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos una vez más el orden. Primero tuvo que ser la regeneración, primero tuvo que ser el arrepentimiento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay una conciencia para poder ser bautizados. Hay una conciencia para que nosotros podamos primeramente reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ya posteriormente, si en ese momento fue inmediato, o por ejemplo en mi caso creo que fue como 4 años después de haber recibido al Señor, etcétera, etcétera, pudimos bautizarnos, pero conscientes de que ya éramos nosotros primeramente cristianos. Los vamos a analizar la siguiente semana, estoy seguro, con mucho más detalle, porque uno de los más grandes teólogos, Grudem, habla perfectamente acerca de cómo la conciencia espiritual es necesaria para la salvación. La conciencia de una persona que es completamente salva es necesaria para el bautismo. Y aún así, nunca, nunca en la Biblia se da por hecho que el bautismo salva. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pablo y Silas le hubieran dicho, ¿verdad? Al carcelero, a ver, señores, tú primero, para que seas salvo, cree en Jesús y bautízate. O bautízate y cree en Jesús. O bautízate. No, Pablo y Silas solo le dijeron, cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Y él tomándolos en aquella misma hora, fue de inmediato, en la noche les lavó los pies, les sirvió, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Primero tuvieron que estar conscientes de lo que era ser hijos de Dios, tener una relación personal con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, entender de una forma pensante, consciente, cuál es su lugar en el reino de los cielos y entonces después acceder a un bautismo. Que repito, como al inicio, no es un medio de salvación, no salva y aunque es una figura instituida por Dios mismo, no pasa nada si no existe un bautismo. Esto es completamente bíblico. Primero se cree, luego se bautisma. El bautismo siempre se va a realizar después de la salvación. Otro ejemplo más, Hechos 18:8. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor y con toda su casa, es decir, con toda su familia. Y muchos de los corintios oían, creían y eran bautizados. ¿Cuál era el orden? Hechos 18:8. Tú puedes leerlo en tu Biblia. Vamos una vez más. Cerré la palabra de Dios aquí en Hechos, pero ahorita lo encontramos. Otra vez, Hechos, en el capítulo 8. Fíjense cómo dice, los pasos. 18:8. Dice, con todo, Crispo, jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, como también muchos ciudadanos de Corinto. Oyeron a Pablo, creyeron y fueron bautizados. Primero tuvieron que escuchar. ¿Qué dice la Biblia? Que el oír viene por la palabra de Dios. Ellos escucharon. Después lo que escucharon lo creyeron, es decir, fueron sellados con el Espíritu Santo, empieza la regeneración con ellos y ya después se bautizaban. Y escuchen bien esto, si ellos por cualquier otra razón no se hubieran podido bautizar, como por ejemplo el ladrón a un costado de Jesucristo, no significa que no iba a ser salvo. Siguiendo la religión la católica y su catecismo y lo que ellos esgrimen acerca del bautismo, entonces tendríamos que concluir sí o sí que el ladrón que habló con Jesús, que derramó su corazón delante de él y al cual Jesús le prometió que hoy mismo estaría con él en el reino de los cielos, está en el infierno, porque no se bautizó el joven. O sea, Jesús no les, oigan, bájenlo, ¿no? Ya creyó en mí, pero pues no me lo puedo llevar y ya le prometí, ¿verdad? El reino de los cielos, así que, pues bájenlo, ¿no? Y échenlo, o échenle desde ahí, échenle agua, y nada más digan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y salpíquenlo.
¿No, verdad? O bájenlo porque pues sí, lo tengo que sumergir porque si no, no puede ser salvo y yo no puedo cumplir mi palabra. Es un ejemplo clarísimo de que el método de salvación siempre va a ser solo Jesucristo y todo lo demás en una vida espiritual son momentos importantes pero que no son necesarios para la salvación. Pedro, quien supuestamente fue el primer papa, ¿verdad? Para los católicos, estaba predicando cuando él terminó en Hechos 2:41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué pasó primero? Creyeron en Jesucristo, creyeron en su palabra, creyeron en lo que Pedro les hablaba. Y para eso eran ya salvos, ¿verdad? Porque creyeron, como nos enseña Juan 1:2, de Juan 14:6 y todos los versículos de la seguridad de la salvación, hablan de que primero tenemos que creer que la salvación es por la fe. El bautismo, dice, es posterior, ¿verdad? Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Tú no has recibido la palabra del Señor, la genuina, la real, la que también está en tu Biblia y que bien harías leer, no tener de adorno, para después creer por completo y si se presenta el momento, ser bautizado y dar testimonio público de tu fe en Jesucristo. Ah, no. Los que le entonces quitemos, pues si quitemos Hechos 2:41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Los que recibieron su palabra, los que creyeron su palabra. Los que primero oyendo creían eran bautizados. Ah, ok. Yo me imagino, volvemos a lo mismo, lo haremos también más a fondo. Aquellos pequeñitos de semanas, de días de nacidos, quizás de meses, ¿oyeron la palabra de Dios? Pues igual, porque no son sordos, pero ¿entendieron algo? No. ¿Lo pudieron creer? Tampoco. ¿Están libres están llenos de pecado? Pues bueno, pues porque todos, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué lo bautizan? Estamos corrompiendo los pasos que nos enseña la palabra de Dios. Y no solo los pasos, familia. Estamos viendo cómo se manifestaba la voluntad del Señor. ¿Cuál era el orden? ¿Y quiénes sí, quiénes no? Es que las religiones hacen lo que quieren, menos lo que Dios dice. Si uno también siendo hijo de Dios, pues sigue siendo pecador, seguimos en la carne, seguimos luchando contra nuestras debilidades, contra nuestras propias concupiscencias y muchas veces también hacemos lo que queremos, siendo hijos de Dios, siendo sellados con el Espíritu Santo. No quiero imaginarme la práctica religiosa, bueno, no me la tengo que imaginar, porque yo en algún momento hasta la profesé y me metí a leer, y no a practicar, pero sí a leer y conocer de satanismo, de brujería, de ocultismo, practicante de catolicismo, practicante de taoísmo, y ya no me acuerdo cuántos sismos más, el flojonismo también, de nunca leer la Biblia, y yo según muy cristiano, y llena tantas cosas que hacemos lo que queremos en lugar de que sea tan claro. A ver, entonces tengo que escuchar la palabra de Dios, después tengo que creer, el impacto viene a través del Espíritu Santo. Ya que creo, recibo al Señor, soy sellado, soy parte del reino. Si puedo, si se organizaron en mi congregación, si no me encontré a un Felipe siendo yo etíope, si me aplastó un coche y ya no me pude bautizar, pierdo la salvación, naranjas. No, porque el bautismo no otorga la salvación. Los que eran bautizados en el libro de los Hechos fueron bautizados por ser hijos de Dios, no para ser hijos de Dios. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué tal? Una evidencia más a la luz de la palabra de Dios, no del catecismo. Amigos católicos, hay voluntad, hay interés, hay una percepción que nos lleva a nosotros a hacer las cosas y determinar, anhelar ser bautizados.
Cuando creyeron, Hechos 8:12, una vez más, oyeron, creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Jesucristo, del reino de Dios en el nombre de Jesucristo. Y después, ¿qué dice? Se bautizaban hombres y mujeres. Había una voluntad, ellos querían hacerlo. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la voluntad de que te salpiquen cuando eres un bebé? O de que te echen agüita. No la hay. No te están quitando pecados de nada. Esa no es la manera. Hay una forma según la palabra de Dios. Hechos 8:13, siguiente versículo. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Una vez más, tuvo que creer y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Catecismo, artículo 950. Porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Pues entonces, ¿para qué? Si hay 7 métodos de salvación, y hay que cumplir uno o dos o tres, y según el magisterio eclesiástico valoran si eres, si no eres, si estás calificado casi para pertenecer al reino de Dios. O sea, de verdad, si todo dependía de nosotros, si todo dependía de nuestra percepción, si todo dependía de la raza humana, si todo dependía de mi intelecto, de mi experiencia, si todo dependía de mi control, de mi dominio, de mi liderazgo, de mi carisma, de mi inteligencia, si todo dependía de nosotros, quitemos a Jesucristo de la palabra de Dios. Quitemos el plan redentor de la palabra de Dios. ¿Y saben qué queda? Pues solo todos los versículos que nos dice qué tan pecadores y qué tan depravada es la humanidad. Eso es lo que queda. Terrible. Artículo 1088. Afirma que cuando una persona es bautizada, es Jesús mismo quien la bautiza. A ver. Cristo está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Es una tradición más de los católicos. Otra contradicción. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna. Pues ahí está. El ladrón a un lado de Jesucristo. Él no está en el reino de los cielos como Cristo prometió porque no se bautizó. No se bautizó. No sé, a lo mejor tú que me estás escuchando has conocido a lo mejor también más gente cristiana. Yo sí estoy bautizado, pero conozco a muchísima gente que no se ha bautizado, que pertenece al reino de Dios, que somos cristianos, y que si en la voluntad de Dios, por cualquier razón, un accidente, vete a saber lo que quieras, pues no alcanzó porque los bautismos en la congregación estaban programados para julio, pues entonces se fue al infierno si algo le pasó. Se fue a la condenación eterna porque no alcanzó a bautizarse. ¿Y qué clase de Dios sería o qué tan injusto hace la religión católica a Dios que dice, bueno, pues no se bautizó, entonces no tiene el método de salvación, no hay manera de que pase a que San Pedro le abra las puertas, ¿verdad? Como ya también lo hemos hablado. ¿Qué clase de Dios tan injusto sería el que presenta la religión católica? El bautismo en efecto es el sello de la vida eterna, no, familia. El sello es el Espíritu Santo. Efesios 1:13, en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Vamos a ver qué dice. No encuentro Efesios 1:13, ¿verdad? Con tantas imágenes. Ahí está. Dice así, perdón.
En él habéis esperado también vosotros los gentiles, luego que habéis oído la palabra de verdad, y en quien habiendo asimismo creído recibisteis el sello del Espíritu Santo que estaba prometido, el cual es la prenda o las arras de nuestra herencia celestial hasta la perfecta libertad del pueblo, que se ha adquirido el Señor para loor de la gloria de Él mismo. ¿Qué tal? Efesios 1, 13 y 14. Una vez más en tu Biblia. En Él, esperando también vosotros los gentiles, luego que habéis oído la palabra de verdad, y en quien habiendo asimismo creído recibisteis el sello del Espíritu Santo que estaba prometido, el cual es la prenda o las arras de nuestra herencia celestial, hasta la perfecta libertad del pueblo que se ha adquirido el Señor para el loor de la gloria de Él mismo. Artículo 1274. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna. ¿A quién le creemos? Efesios 1, 13, 14 o artículo 1274. Efesios 4, 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados para el día de la redención. Nunca dice que es el bautismo. ¿Es necesario el bautismo para la salvación, familia? No lo es. Aunque la tradición y el catecismo católico lo digan, la palabra dice que no lo es. La Biblia dice que no lo es. ¿En cuál vamos a creer? Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer una segunda parte de qué es el bautismo, qué es el bautismo de los niños, y vamos a estar analizando más a profundidad, de una forma sistemática, desde la palabra hasta la utilización, si se me permite el término, o el objetivo de que el Señor haya creado el bautismo y de qué forma. Pero aquí hay una lucha. O la palabra de Dios o el catecismo y la tradición. Por encima de Dios nadie, por encima de su palabra nada. Gracias te damos, Señor, en esta noche por este estudio. Permítenos, Señor, permítenos en tu voluntad seguir adelante con él. Permítenos, Señor, a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, encontrando la verdad para la siguiente semana. Señor, que todas las personas que puedan ver o escuchar este podcast, este video, hoy, mañana o cualquier otro día, Señor, tu luz les resplandezca con respecto al bautismo. Señor, que podamos darnos cuenta que las religiones no salvan ni sus dogmas, ni sus liturgias, ni sus escritos, Señor. Que tú has planificado desde la eternidad el único método de salvación que es a través de Jesucristo. Y, Señor, ayúdanos a comprenderlo. Que tu verdad pueda anidarse en el corazón de cada persona que habita, Señor, y que también, Padre, para aquellos que ya pertenecen a tu reino, que son cristianos, que son evangélicos, Señor, pues tú les des tranquilidad, les des paz, porque también entendemos que hay mucha desesperación, porque se ha enseñado mal acerca del bautismo incluso en tu iglesia, Señor. Que tengan paciencia, que tengan paz, porque en algún momento podrán hacerlo, y si no sucede, Señor, hasta en eso tú tienes el control, no va a pasar nada. Tú has sellado a cada persona con tu Espíritu Santo, le has dado las arras del reino a través de tu Espíritu Santo, y ese sello, Señor, que es inquebrantable. No perdemos la salvación. Hay métodos, Señor, humanos, hay métodos filosóficos, religiosos, sectarios, heréticos, Padre. Ayuda, Señor, a derribarlos con el poder de tu Espíritu y del poder de tu palabra. Que todo el mundo que escuche esto sepa que tú eres bueno y que das oportunidad al por mayor para aquel que te recibe como Señor y Salvador. Para posteriormente, sí, si es tu voluntad, ser bautizados y dar testimonio público de su fe en tu Hijo Jesucristo. Padre, en su nombre oramos en esta noche. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana de una forma más puntual. Dios les bendiga a todos. Paz y gracia de parte de Cristo. Cuídense mucho y descansen. Bye, bye.